Hay hombres que nacen en el momento justo, en el lugar justo, y con las conexiones justas para que la historia los empuje hacia una grandeza que ellos mismos no podían haber imaginado en sus primeros años. Augusto fue uno de esos hombres. Pero lo que lo separa de los simples afortunados es que cuando la historia lo empujó, él supo exactamente cómo caer de pie, y luego supo cómo quedarse. El 23 de septiembre del año 63 a.C., en el Palatino, una de las 7 colinas sobre las que se había construido la ciudad de Roma, nació el niño que recibiría el nombre de Gayo Octavio. Su padre, también llamado Gayo Octavio, era miembro del clan de los Octavia, una familia de la clase ecuestre romana que había construido su posición a lo largo de varias generaciones mediante el servicio militar y político a la República. No eran parte de la aristocracia senatorial que podía trazar su linaje hasta los fundadores de la ciudad, y esa distinción importaba enormemente en la Roma de aquel tiempo, donde el origen familiar no era simplemente una cuestión de orgullo sino una variable que determinaba qué cargos podías aspirar a ocupar, con quién podías casarte, y cuánto respeto podías esperar de quienes gobernaban el mundo. Los Octavia eran lo que los romanos llamaban un novus homo, una familia nueva, y aunque ese término no era necesariamente un insulto, llevaba consigo la carga implícita de quien todavía tiene que demostrar lo que las familias antiguas daban por supuesto desde el nacimiento. Pero lo que el linaje paterno de Octavio no le daba, el materno lo compensaba con creces. Su madre, Atia Balba, era hija de Marco Acio Balbino, un político romano de rango notable que había ejercido como pretor, uno de los magistrados más altos de la República. Y la madre de Atia, Julia Menor, era hermana directa de Gayo Julio César. Esa conexión, que al momento del nacimiento de Octavio era simplemente una curiosidad genealógica entre los muchos parientes de una familia extensa, se convertiría con el paso de los años en el eje sobre el que giraría toda su existencia. Octavio era sobrino nieto de Julio César, y aunque en los primeros años de su vida esa relación no tenía ningún significado práctico especial, el destino se encargaría de convertirla en la palanca con que un joven desconocido movería el mundo. Los primeros años de Octavio fueron marcados por la pérdida. Su padre murió en el año 59 a.C., cuando el niño tenía apenas 3 años, dejando a su madre en la necesidad de reorganizar su vida y la de sus hijos con la rapidez práctica que las circunstancias exigían. Atia se casó pronto con Lucio Mario Filipo, un aristócrata de familia antigua y posición social sólida. Pero el padrastro mostró escaso interés en el hijastro que había llegado con el matrimonio, y Octavio fue confiado al cuidado de su abuela materna Julia, con quien desarrolló un vínculo que los testimonios antiguos describen como genuinamente cálido y profundo. Julia era una mujer de carácter firme y visión clara, y fue ella quien supervisó los primeros años de la educación del niño con la seriedad que la familia consideraba necesaria para alguien que llevaba en sus venas la sangre de los Císares. Cuando Julia murió en el año 51 a.C., Octavio tenía 12 años. En el funeral pronunció él mismo el discurso de despedida de su abuela, un gesto que en la Roma de aquel tiempo tenía un peso ceremonial considerable y que normalmente correspondía a hombres adultos con experiencia en la oratoria pública. El hecho de que un niño de 12 años fuera capaz de hacerlo con la compostura necesaria decía ya algo sobre la naturaleza de quien sería. No era el tipo de muchacho que se dejaba abrumar por las circunstancias. Era el tipo que observaba, procesaba y actuaba, incluso cuando las circunstancias eran dolorosas. Para entender completamente lo que Augusto llegaría a ser, es necesario entender primero la Roma en que nació, porque aquella Roma era una contradicción viviente de proporciones colosales. Por un lado era la civilización más poderosa que el mundo occidental había conocido hasta entonces. Durante los siglos anteriores la República había expandido su dominio desde una pequeña ciudad del centro de Italia hasta controlar todo el Mediterráneo occidental y gran parte del oriental. Había derrotado a Cartago en las 2 guerras púnicas, incorporado a su órbita a Grecia y a Macedonia, conquistado el norte de África y amplias regiones de Hispania, y sus legiones seguían avanzando hacia nuevos territorios con una regularidad que hacía parecer que la expansión era simplemente el estado natural de Roma, algo que ocurría porque así estaba escrito en el destino de aquella ciudad particular. Pero esa misma expansión llevaba dentro de sí una contradicción que los hombres más lúcidos de la República habían comenzado a ver con una claridad cada vez más incómoda. Cuanto más grande se hacía Roma, más poderosos se volvían los generales que comandaban sus ejércitos en las fronteras. Cuanto más poderosos se volvían los generales, más dependiente se hacía Roma de ellos para su seguridad y su prosperidad.
Y cuanto más dependiente se hacía Roma de ellos, más difícil resultaba mantener la ficción de que esos hombres eran simplemente servidores de la República y no sus verdaderos dueños. Las instituciones republicanas habían sido diseñadas para una ciudad-estado del centro de Italia, con mecanismos de equilibrio y distribución del poder que funcionaban razonablemente bien mientras el territorio a gobernar era manejable. Aplicarlas a un imperio que se extendía desde el Atlántico hasta el Éufrates era como intentar usar las herramientas de un carpintero para construir una catedral. La escala había cambiado de manera fundamental, pero las herramientas seguían siendo las mismas. La primera demostración violenta de esa contradicción había llegado en el año 83 a.C., cuando el general Lucio Cornelio Sila desencadenó una guerra civil contra su rival Gayo Mario y, tras vencer, se convirtió en dictador de Roma. El título de dictador no tenía en Roma el significado que tiene hoy, era una figura constitucional legítima que el Senado podía investir con poderes extraordinarios durante periodos de crisis, y que se suponía debía renunciar a esos poderes una vez resuelta la emergencia. Sila renunció al dictado en el año 79 a.C. y murió al año siguiente, y muchos en Roma respiraron aliviados creyendo que el peligro había pasado. Pero la pregunta que Sila había dejado sin respuesta seguía flotando sobre el Senado y el foro: ¿cuánto tiempo pasaría antes de que otro general con ejércitos leales decidiera que él podía hacer lo que Sila había hecho, pero esta vez sin renunciar? La respuesta llegó en forma de 3 hombres. En el año 60 a.C., 3 figuras que dominaban la vida política y militar de Roma llegaron a un acuerdo privado que los historiadores conocen como el primer triunvirato. El primero era Cneo Pompeyo, a quien Roma llamaba Pompeyo el Grande con una admiración que no exageraba sus méritos militares. Había aplastado la rebelión de Espartaco junto a Craso, había limpiado el Mediterráneo de piratas en menos de 3 meses en una campaña que pareció milagrosa a sus contemporáneos, y había llevado las legiones romanas a victorias resonantes en el oriente, trayendo Siria bajo el dominio de Roma y reorganizando las provincias orientales con una habilidad que consolidó su reputación como el general más brillante de su generación. El segundo era Marco Licinio Craso, el hombre más rico de la República, cuya fortuna se había construido en parte aplastando incendios en Roma con una brigada privada que llegaba al lugar del fuego y negociaba el precio de la extinción mientras las llamas seguían ardiendo, un método que decía mucho sobre la naturaleza de su carácter. El tercero era Gayo Julio César, el único de los 3 que había estado del lado de Mario en la guerra civil de una generación anterior y que, a pesar de ese pasado peligroso, había construido una carrera notable gracias a una combinación de talento oratorio, generosidad con el dinero que no siempre tenía, y una habilidad para hacer amigos en los lugares correctos que sus contemporáneos admiraban y temían a partes iguales. Si estás disfrutando este vídeo, considera dejar un like y suscribirte al canal para que no te pierdas ninguna biografía nueva. César era además el tío abuelo del niño Octavio que en aquellos años crecía bajo la tutela de su abuela Julia. Mientras el pequeño aprendía sus lecciones en Roma, su pariente comenzó en los años 50 a.C. la empresa que lo convertiría en el hombre más poderoso de su tiempo, la conquista de la Galia. La Galia era la vasta región que corresponde aproximadamente a la Francia moderna, habitada entonces por decenas de tribus celtas que habían mantenido su independencia con una fiereza que varias generaciones de romanos habían preferido no poner a prueba demasiado directamente. César lo hizo, y los resultados superaron todo lo que él mismo había prometido. En menos de una década extendió la frontera norte de la República desde los Alpes hasta el Canal de la Mancha y el Mar del Norte, cruzó incluso 2 veces hacia la misteriosa isla de Britania, aunque no la conquistó de manera permanente, y reprimió con una dureza que sus críticos llamaron crueldad y sus admiradores llamaron necesidad las múltiples rebeliones que se produjeron a lo largo de la campaña. La conquista de la Galia cambió el equilibrio de poder dentro del triunvirato de manera irreversible. Craso murió en el año 53 a.C. en una campaña desastrosa contra el Imperio Parto, donde su ejército fue destruido en la batalla de Carras en uno de los peores fracasos militares que Roma había sufrido en siglos. Su muerte eliminó el tercer punto del triángulo que había mantenido el equilibrio, y sin él la alianza entre César y Pompeyo comenzó a revelar la tensión que siempre había existido debajo de la superficie. Pompeyo, incapaz de obtener en Roma el mando militar que devolviera a su carrera el brillo de los años anteriores, fue buscando cada vez más el apoyo del Senado, que veía en él un contrapeso útil frente al creciente poder de César. Y el Senado, alarmado por la fuerza que César había acumulado en la Galia, comenzó a presionar para que entregara el mando de sus ejércitos antes de regresar a Roma.
César respondió en el año 50 a.C. con la frialdad de quien ha calculado todos los ángulos de la situación y ha decidido que no hay salida honrosa que no sea también una salida peligrosa. Se negó a entregar el mando sin garantías que el Senado se negó a darle. La crisis escaló con una velocidad que sorprendió incluso a quienes la habían estado provocando. Y el 10 de enero del año 49 a.C., César cruzó el río Rubicón con sus ejércitos. El Rubicón era la línea que ningún general romano tenía permitido cruzar armado hacia Italia, un límite que la ley y la costumbre habían establecido precisamente para proteger a la República de sus propios generales. Al cruzarlo, César estaba declarando una guerra civil de la manera más explícita posible, y según una tradición que sus biógrafos recogieron, al llegar a la orilla del río pronunció las palabras que el tiempo ha convertido en una de las frases más célebres de la historia: «La suerte está echada». Pompeyo y sus aliados en el Senado evacuaron Italia y se replegaron hacia el Mediterráneo oriental. La guerra que siguió duró en su fase principal menos de 2 años. César los persiguió hacia Grecia, donde primero perdió la batalla de Dirraquio en julio del año 48 a.C., una derrota que habría desmoralizado a un general menos seguro de sí mismo. Pero semanas después aplastó definitivamente a Pompeyo en la batalla de Farsalia con una maniobra de caballería que los historiadores militares han estudiado durante siglos como ejemplo de cómo la audacia puede compensar la inferioridad numérica. Pompeyo huyó hacia Egipto buscando el apoyo de la corte ptolemaica, pero fue asesinado por consejeros del joven faraón que creyeron que entregarle a César la cabeza de su enemigo sería un gesto de amistad diplomática útil. César, según los relatos de sus biógrafos, lloró al recibir la cabeza de quien había sido su yerno y su aliado antes de ser su enemigo. Si la emoción era genuina o calculada, nadie que lo conociera bien habría podido decirlo con certeza. La guerra civil se prolongó durante 3 años más en operaciones de limpieza en el norte de África y en Hispania, donde los últimos partidarios de Pompeyo hacían su resistencia final. Pero Farsalia había decidido el resultado, y cuando en el año 45 a.C. las últimas llamas de la resistencia fueron extinguidas en tierras hispanas, César era el hombre más poderoso de Roma sin ningún rival que pudiera cuestionarlo seriamente. Y fue precisamente en aquellos años de consolidación, entre las campañas de África y la última campaña en Hispania, donde el joven Octavio comenzó a ocupar un lugar creciente en los planes de su gran tío. En el año 47 a.C., con apenas 15 años, Octavio fue elegido miembro del Colegio de Pontífices, la casta de sacerdotes que supervisaba los rituales religiosos del Estado romano. Era una distinción notable para alguien de su edad, y no habría ocurrido sin la influencia de César, que ya había comenzado a fijarse en el sobrino nieto con quien compartía una agudeza intelectual que la familia había reconocido desde los primeros años. Al año siguiente Octavio participó activamente en la organización de los Juegos celebrados en honor de las victorias de César, tomando responsabilidades públicas que normalmente correspondían a hombres de mayor edad y experiencia. Y desde el comienzo mismo de la guerra civil había pedido a su madre que le permitiera unirse a las campañas militares. Ella se resistió durante tiempo, con la angustia comprensible de quien conoce los riesgos de los campos de batalla, pero finalmente cedió, y Octavio participó en las últimas operaciones de la guerra en Hispania en el año 46 a.C. Lo que vio en aquella campaña, la experiencia del ejército romano en movimiento, la lógica de la logística y el mando, la manera en que los hombres respondían a la autoridad y al dinero, fue una educación que ningún tutor podía haber impartido en Roma. Y la impresión que causó en su gran tío fue suficientemente profunda como para que César tomara una decisión que en aquel momento pudo haber parecido simplemente un gesto de afecto familiar, pero que el tiempo convertiría en uno de los momentos más consecuenciales de la historia occidental. En algún punto entre el año 46 y el 45 a.C., César modificó su testamento para adoptar formalmente a Octavio y designarlo como su heredero principal. La adopción en vida era un instrumento perfectamente legal y relativamente común entre la nobleza romana, un mecanismo para garantizar la continuidad de una familia cuando el heredero natural no existía o no era adecuado. César no tenía hijos varones legítimos propios, aunque había engendrado un hijo ilegítimo con la reina Cleopatra de Egipto durante su estancia en Alejandría en el año 47. Ese niño, llamado Cesarión, existía pero su condición ilegítima lo excluía de la sucesión formal. La adopción de Octavio cambió todo lo que vendría después, aunque ni el adoptante ni el adoptado podían saberlo en el momento en que fue firmada. César no viviría lo suficiente para ver en qué se convertiría su elección.
Los meses que siguieron al fin de la guerra civil vieron al dictador acumular títulos y poderes con una velocidad que alarmaba incluso a sus aliados, y en las sombras de los pórticos y los baños públicos de Roma un grupo de senadores que creían defender la república contra lo que percibían como el nacimiento de una monarquía comenzó a organizar su eliminación. Marco Antonio, que era en aquel momento el comandante más cercano a César, se enteró del complot pocas horas antes de su ejecución, pero fue bloqueado de maneras que los historiadores todavía debaten, y no pudo advertir a su jefe a tiempo. El 15 de marzo del año 44 a.C., en el día que los romanos llamaban los Idus de marzo y que era una de las festividades importantes del calendario romano, Julio César entró al Senado sin saber lo que le esperaba. El grupo de conspiradores lo rodeó mientras tomaba su asiento y comenzó a apuñalarlo con una rapidez brutal que no dejó margen para la defensa ni para la huida. Las fuentes más cercanas a los hechos coinciden en que César no pronunció ninguna frase memorable mientras era asesinado. La escena que William Shakespeare inmortalizó siglos después, con César mirando a su protegido Marco Bruto y preguntando si también él había participado en la traición, era casi con toda seguridad una invención literaria que capturaba la emoción de la situación mejor de lo que captaba su realidad. Lo que no era invención era el cuerpo de Julio César tendido en el suelo del Senado, cubierto de 23 heridas de puñal, y el pánico que siguió mientras los senadores se dispersaban y los conspiradores intentaban convencer a una ciudad atónita de que lo que habían hecho era un acto de libertad. Octavio no estaba en Roma esa tarde. Se encontraba en Apolonia, en la región de Iliria que corresponde aproximadamente a la Albania actual, completando su formación militar como parte de los preparativos para la gran campaña parta que César había estado planeando al momento de su muerte. La noticia llegó hasta él en los días siguientes, transportada por mensajeros a través del Adriático, y Suetonio escribió que Octavio consideró la posibilidad de reunir un ejército de las legiones cercanas y reclamar el poder de inmediato. Era un pensamiento quizás más ambicioso que realista para un joven de 18 años con experiencia militar limitada, pero revelaba la dirección en que su mente se movía desde el primer instante. Lo que hizo en la práctica fue poner rumbo a Roma de la manera más rápida posible, y fue solo al llegar a las costas italianas cuando supo que César lo había adoptado formalmente y lo había designado como heredero principal de una fortuna y una red de influencia que eran de proporciones enormes. Aquel testamento lo transformó todo de un golpe. Le daba el dinero para comprar lealtades en una ciudad donde la lealtad tenía siempre un precio. Le daba el nombre de César para atraer a los miles de veteranos y seguidores que habían servido bajo las águilas del dictador y que necesitaban una figura alrededor de la cual reagruparse. Y le daba la justificación moral más poderosa que un romano podía invocar, la obligación de vengar a su padre adoptivo y de reclamar lo que era legítimamente suyo. Era 18 años, tenía el mundo más peligroso que existía frente a él, y no tenía ninguna garantía de que sobreviviría los próximos 6 meses. Pero había heredado algo más que el nombre y el dinero de César. Había heredado también algo de su disposición a apostar por sí mismo cuando nadie más lo haría. Hay una diferencia fundamental entre los hombres que llegan al poder por la fuerza bruta y los que llegan por la inteligencia. La fuerza bruta es ruidosa, visible y fácil de imitar. La inteligencia política es silenciosa, paciente y casi imposible de copiar porque requiere una combinación de frialdad emocional y lectura del momento que no se aprende en ningún libro. Octavio, el muchacho de 18 años que llegó a Roma en la primavera del año 44 a.C. con el nombre de un hombre muerto y la herencia de un mundo en llamas, tenía esa inteligencia en un grado que sus contemporáneos tardaron demasiado tiempo en reconocer, y cuando finalmente lo hicieron ya era tarde para hacer algo al respecto. Lo primero que hizo al llegar a Roma fue un gesto que en su aparente sencillez encerraba una declaración política de enorme peso. Adoptó públicamente el nombre de su padre adoptivo, presentándose desde ese momento como Gayo Julio César Octaviano. Era un movimiento que le costaba exactamente nada en términos materiales y que le producía en términos simbólicos algo que el dinero no podía comprar, la legitimidad del nombre más famoso de Roma en ese momento, aplicado a la persona que ese hombre había elegido como su continuador. Los miles de veteranos de las legiones de César que vagaban por Italia buscando un liderazgo que llenara el vacío dejado por la muerte del dictador tenían ahora una figura hacia la cual orientarse, y Octavio se aseguró de que lo supieran desde el primer momento. El paisaje político que encontró al llegar era un laberinto de facciones enfrentadas, ambiciones cruzadas y tensiones que la muerte de César había liberado de golpe después de años de compresión. Los conspiradores que habían asesinado al dictador, liderados por Marco Junio Bruto y Cayo Casio Longino,
Habían creído con una ingenuidad que su propia clase intelectual habría debido impedirles que con la eliminación del hombre fuerte el orden republicano volvería naturalmente a su cauce. Pero la realidad respondió a esa ilusión con la rapidez brutal que suele tener cuando se enfrenta a los sueños demasiado limpios. Marco Antonio, que servía como cónsul en el momento del asesinato, fue el primero en demostrar que el vacío de poder no iba a llenarse con principios republicanos sino con la misma moneda que siempre había comprado el poder en Roma: ejércitos, dinero y la voluntad de usarlos sin demasiados escrúpulos. Antonio era un hombre de capacidades reales y defectos igualmente reales. Como general había demostrado valor y habilidad en las campañas de César. Como político tenía instintos que funcionaban bien en las situaciones directas pero que se desorganizaban cuando la complejidad se multiplicaba. Lo que le faltaba, y que Octavio tendría en abundancia, era la paciencia de quien puede esperar mientras el tiempo trabaja a su favor. Antonio quería los resultados de inmediato, y esa impaciencia sería con el tiempo su mayor debilidad. En las semanas que siguieron al asesinato de César, pronunció en el funeral del dictador un discurso que encendió a la multitud de Roma contra los conspiradores con una eficacia que Bruto y sus aliados no supieron contrarrestar, y en los días que siguieron maniobró con suficiente velocidad para forzar a los asesinos de César a abandonar la ciudad y retirarse hacia sus provincias en el Mediterráneo oriental. Con ellos fuera de Roma, Antonio se comportó como si la herencia política de César le perteneciera por derecho propio, y la existencia del sobrino nieto adoptado le parecía en el mejor de los casos una curiosidad menor que el tiempo se encargaría de resolver. Ese desprecio fue el primer error de muchos que Marco Antonio cometería frente a Octavio. El joven respondió al trato con una paciencia que desconcertó a quienes esperaban la reacción impulsiva de alguien de su edad. Mientras Antonio se movía con la confianza del que cree que la partida ya está ganada, Octavio construía su posición con una deliberación metódica que no correspondía en absoluto a sus 18 años. Cada movimiento era calculado, cada gasto era una inversión, cada alianza era evaluada en términos de lo que producía y lo que costaba. No había en él nada del romanticismo político que había perdido a tantos hombres capaces en la historia de Roma. Era frío donde otros eran apasionados, paciente donde otros eran impulsivos, y absolutamente implacable donde otros dudaban. El dinero fue su primera arma real. César había acumulado en el sur de Italia un tesoro de guerra de proporciones descomunales, destinado a financiar la gran campaña contra el Imperio Parto que la muerte interrumpió. Aquel tesoro era de 700 millones de sestercios, una cifra que en el contexto económico de la Roma del siglo I a.C. representaba la capacidad de sostener ejércitos enteros durante años. Octavio maniobró para apropiarse de una parte sustancial de esos fondos antes de que Antonio pudiera asegurarlos completamente, y complementó esa apropiación interceptando los tributos que los estados clientes de Roma en el Mediterráneo oriental le enviaban ese año a la capital. Con ese capital en mano comenzó a hacer lo que cualquier romano de su tiempo habría reconocido inmediatamente como la actividad más importante de la política: comprar lealtades. Sobornó primero a 2 legiones que respondían a Antonio, convenciéndolas de cambiar de bando con promesas de pagas extraordinarias y distribuciones de tierra al término del servicio. Luego comenzó a reclutar por toda Italia entre los veteranos que habían servido bajo las águilas de su padre adoptivo, hombres que conocían la disciplina militar y que tenían razones personales para querer ver vengada la muerte de su antiguo comandante. En pocos meses había pasado de no tener ejército propio a tener varios miles de soldados leales dispuestos a seguirlo. Y con ese ejército ejecutó el movimiento político más audaz de sus primeros años en Roma, marchó sobre la ciudad con sus legiones y exigió ser nombrado cónsul. Era un gesto que recordaba deliberadamente al cruce del Rubicón por César, aunque ejecutado con una diferencia fundamental de intención. César había marchado sobre Roma para destruir el orden republicano que se oponía a él. Octavio marchó para usar ese mismo orden en su beneficio, reclamando un cargo que la República ofrecía y que nadie pudo negarle ante la presencia de sus legiones. No encontró resistencia organizada. Ambos cónsules que habían sido elegidos para aquel año habían muerto en campañas militares, y en aquel vacío institucional el Senado capituló ante la realidad militar que Octavio había llevado a las puertas de la ciudad. A los 19 años se convirtió en el único cónsul de Roma, el cargo más alto de la República, y lo hizo sin disparar una sola flecha dentro de los límites de la ciudad. Pero incluso en ese momento de triunfo temprano, Octavio era suficientemente lúcido para entender los límites de su posición. Antonio controlaba enormes fuerzas en el norte y el oriente, y Bruto y Casio, los asesinos de César,
habían reunido ejércitos considerables en el Mediterráneo oriental con los que amenazaban con volver. Ninguno de esos problemas podía resolverse solo. La lógica de la supervivencia aconsejaba lo que los sentimientos personales habrían rechazado: llegar a un acuerdo con Antonio para eliminar primero la amenaza común antes de resolver la rivalidad entre ellos. Y fue esa lógica, fría y perfectamente coherente con la manera en que Octavio procesaba todas las situaciones, la que produjo el segundo triunvirato. El 27 de noviembre del año 43 a.C. el Senado romano ratificó formalmente el acuerdo que dividía el poder de la República entre Octavio, Antonio y un tercer hombre de peso menor llamado Marco Lépido, que había sido uno de los comandantes más cercanos a César durante la Guerra Civil y que controlaba fuerzas militares en Hispania y el sur de la Galia. A diferencia del primer pacto entre César, Pompeyo y Craso, que había sido un acuerdo privado entre caballeros sin respaldo legal formal, este segundo triunvirato fue ratificado por ley y tenía plena validez constitucional. Dividía las provincias romanas entre los tres como si fueran propiedades personales. Octavio recibió el norte de África, Cerdeña y Córcega, Lépido se quedó con Hispania y el sur de la Galia, Antonio controló las regiones alpinas y la mayor parte de la Galia septentrional. El Senado administraría formalmente Roma e Italia, mientras que las provincias orientales, las más ricas del imperio, estaban en manos de Bruto y Casio. Lo primero que hicieron los tres triunviros juntos fue una de las páginas más oscuras de aquella era de violencia sistematizada. Proscribieron a cientos de ciudadanos romanos, declarándolos fuera de la ley, confiscando sus propiedades y poniendo precio a sus cabezas como si fueran animales de caza. El mecanismo era antiguo, lo había usado Sila una generación antes, pero la escala a la que los tres lo aplicaron superó cualquier precedente. Entre los proscriptos estaba Marco Tulio Cicerón, el mayor orador y uno de los más grandes intelectuales que Roma había producido, que había atacado a Antonio en una serie de discursos célebres. Antonio lo odiaba con una intensidad personal que la política no explica completamente, y cuando los soldados que habían sido enviados a capturarlo alcanzaron a Cicerón en su villa del sur de Italia y lo asesinaron, Antonio ordenó que su cabeza y sus manos fueran llevadas a Roma y exhibidas en los rostra, el podio desde el que Cicerón había pronunciado aquellos discursos que lo habían condenado. Era una imagen de una brutalidad simbólica que los romanos que la presenciaron no olvidaron nunca, y que decía con toda la claridad que la violencia puede decir que los tiempos de la República deliberativa y sus debates abiertos habían terminado. Con sus enemigos internos eliminados, los triunviros volvieron su atención hacia el oriente. Octavio y Antonio cruzaron el Adriático hacia Grecia con una fuerza combinada de 28 legiones y marcharon hacia Macedonia, donde Bruto y Casio habían concentrado sus ejércitos en las llanuras cercanas a la ciudad de Filipos. El enfrentamiento que siguió fue el más grande en términos de hombres comprometidos que las guerras civiles romanas habían producido hasta entonces. Más de 200.000 combatientes de ambos lados se enfrentaron en un terreno que ninguno de los bandos había elegido con la ventaja clara de su lado. El primer choque fue inconcluso en términos militares, y lo que decidió el resultado no fue la táctica ni el valor sino la tragedia de la información errónea. Casio recibió noticias falsas de que las fuerzas de Bruto en su sector habían sido derrotadas, y creyéndose perdido sin posibilidad de recuperación, se quitó la vida. Cuando Bruto supo la verdad el daño ya era irreversible, el colapso del ala de Casio había desmoralizado a demasiados hombres, y en la segunda batalla que siguió pocas semanas después sus fuerzas se derrumbaron. Bruto se suicidó a su vez, y con él murieron los últimos representantes activos de la conspiración que había matado a César. El mapa del poder romano cambió de inmediato después de Filipos. Lépido, que siempre había sido el más débil de los tres triunviros y cuya posición dependía más del equilibrio entre los otros dos que de su propia fuerza real, fue acusado con evidencia endeble de haber prestado apoyo secreto a Sexto Pompeyo, un hijo de Pompeyo el Grande que se había apoderado de Sicilia después del asesinato de César y que desde allí, con una flota considerable, interceptaba los barcos que llevaban grano desde Egipto y el norte de África hacia Roma. La acusación contra Lépido era en gran medida un pretexto, pero los pretextos funcionan cuando quien los invoca tiene suficiente fuerza como para que nadie quiera cuestionar su fundamento. Lépido fue apartado, y el mundo romano quedó dividido entre dos hombres, Octavio en el occidente, Antonio en el oriente. Para sellar el nuevo reparto y darle la apariencia de una alianza familiar, Antonio se casó con Octavia, la hermana de Octavio, en octubre del año 40 a.C. Era un matrimonio político en el sentido más completo de la expresión, pero que por algunos años produjo la ilusión de una estabilidad que ninguno de los dos hombres tenía genuina intención de hacer permanente.
El problema más inmediato que Octavio enfrentó en aquellos años fue precisamente Sexto Pompeyo. Instalado en Sicilia con una flota capaz y una posición geográfica que le permitía controlar las rutas marítimas entre el Mediterráneo occidental y oriental, Pompeyo tenía un poder de chantaje que ningún gobernante de Roma podía ignorar indefinidamente. La ciudad dependía de los suministros de grano que llegaban por mar desde Egipto y el norte de África para alimentar a su población de más de 1 millón de personas, y cualquier interrupción de ese suministro producía escasez, hambre y la agitación política que inevitablemente acompañaba al hambre. En el año 39 a.C. se negoció el Pacto de Miseno, un acuerdo por el que Sexto era reconocido en posesión de las islas a cambio de que cesara los ataques a los barcos. La paz duró lo que duran los acuerdos que ninguna de las partes tiene intención real de respetar, unos meses. Cuando los ataques se reanudaron, Octavio encargó la solución del problema a Marco Vipsanio Agripa, el general que había sido su compañero desde los años de formación y que en las décadas siguientes demostraría repetidamente ser el comandante militar más brillante de su generación. Agripa pasó meses preparando la campaña con la meticulosidad que definía su manera de trabajar, construyó una flota nueva, entrenó a sus marineros en aguas tranquilas antes de llevarlos a las aguas del estrecho, y diseñó la estrategia con la precisión de quien no confía en la improvisación cuando la preparación puede hacer el trabajo por él. En el año 36 a.C. ejecutó la campaña y destruyó la flota de Sexto Pompeyo en una serie de batallas navales que no dejaron margen para la recuperación. Pompeyo huyó hacia el oriente, donde fue capturado en la isla griega de Mileto y ejecutado al año siguiente. La amenaza que durante años había cortado el suministro de alimentos hacia Roma había desaparecido, y Octavio recibió el crédito político de una victoria que en términos militares correspondía casi enteramente a Agripa. Esa capacidad para rodearse de personas más talentosas que él en campos específicos sin sentirse amenazado por su competencia era una de las cualidades que distinguían a Octavio de la mayoría de los hombres que habían ocupado posiciones de poder en Roma. La eliminación de Sexto dejó a Lépido en una posición que él mismo consideró como una oportunidad y que en realidad era la última carta de un hombre sin cartas. Intentó apoderarse de Sicilia por su cuenta aprovechando el vacío que dejaba la derrota de Pompeyo, pero cuando Octavio hizo saber a las legiones de Lépido que quien cambiara de bando recibiría pagas generosas y garantías de tierra al terminar el servicio, la deserción fue inmediata y masiva. Era el mismo método que Octavio había aplicado contra las legiones de Antonio años antes, y que seguiría aplicando siempre que la compra de lealtades fuera más eficiente que la batalla. Lépido fue despojado de todos sus cargos políticos salvo el de Pontifex Maximus, el sumo sacerdote de Roma, un título demasiado ceremonial para representar ningún poder real. Se le permitió retirarse a una villa en el Cabo Circeo, donde viviría casi un cuarto de siglo más en un retiro que era también una jaula dorada de la que nunca intentó escapar. El mundo romano era ahora definitivamente un asunto de dos hombres, y ambos lo sabían. La tensión entre Octavio y Antonio había sido postergada mientras existían enemigos comunes que justificaban la colaboración. Con esos enemigos eliminados, la lógica de poder que gobernaba la República en su fase final dictaba con una claridad que no dejaba espacio para la ilusión que uno de los dos tendría que desaparecer para que el otro pudiera gobernar con la seguridad que ningún sistema de poder compartido garantiza. Mientras Octavio consolidaba su control sobre el occidente con la eficiencia tranquila de quien construye para durar, Antonio se encontraba en el oriente en una situación que se deterioraba de maneras que él mismo no terminaba de comprender. Había intentado en el año 36 a.C. la empresa que César había soñado y que la muerte le impidió ejecutar, invadir el imperio parto en Mesopotamia con un ejército masivo y resolver de una vez por todas la cuestión del único enemigo exterior que Roma no había podido derrotar. La campaña terminó en desastre. Su fuerza principal fue separada de las líneas de suministro y del tren de asedio por una movilidad de la caballería parta que los romanos no supieron contrarrestar, y Antonio se vio obligado a retirarse hacia Siria en condiciones que sus biógrafos describen como penosas, perdiendo hombres en cada jornada durante semanas de marcha perseguida y hostigada. Pudo recuperar algo de su reputación con la conquista del reino de Armenia en el año 34 a.C., pero el fracaso parto había dejado en el oriente una huella de debilidad que sus aliados notaron y sus enemigos aprovecharon. Y había algo más que corroía su posición de maneras que iban más allá de los resultados militares. Desde finales de los años 40 a.C., Antonio mantenía una relación con Cleopatra, la reina del Egipto ptolemaico, que había sido antes amante de Julio César y con quien Antonio había tenido ya varios hijos. La relación en sí misma no era el problema desde la perspectiva romana,
donde las aventuras de los poderosos con mujeres de estados orientales no eran inusuales ni necesariamente escandalosas. Lo que irritaba a Roma, y lo que Octavio supo explotar con una maestría que revelaba hasta qué punto conocía los resortes de la opinión pública romana, era la manera en que Antonio parecía cada vez más instalado en Alejandría que en Roma, la forma en que había distribuido territorios romanos entre sus hijos con Cleopatra como si fueran propiedades personales, y sobre todo el gesto que más dañó su imagen ante la opinión romana, cuando conquistó Armenia celebró el triunfo en Alejandría en lugar de en Roma, violando una de las tradiciones más arraigadas de la cultura militar romana. Un general romano que celebraba sus victorias en una capital extranjera, estaba diciéndole a Roma que Alejandría era su casa, y Roma no olvidaba ese tipo de insulto. Octavio esperó el momento correcto y luego ejecutó la maniobra más devastadora de toda aquella rivalidad. En el año 32 a.C. entró en el Templo de las Vestales de Roma, donde según la tradición legal los testamentos de los ciudadanos importantes debían ser custodiados, y se apoderó del testamento personal de Antonio. Al leerlo ante el Senado demostró que Antonio había dispuesto ser enterrado en Alejandría junto a Cleopatra, y que tenía planes para dividir los territorios orientales de Roma entre sus hijos con la reina egipcia después de su muerte. Era exactamente la evidencia que Octavio necesitaba. El Senado, presentado con la prueba de que uno de sus ciudadanos más poderosos tenía planes de entregar provincias romanas a una reina extranjera y de ser sepultado en suelo egipcio en lugar de romano, reaccionó con la indignación que Octavio había calculado que reaccionaría. La guerra fue declarada formalmente contra Cleopatra, y ese detalle no era menor. Al declarar la guerra contra la reina y no contra Antonio, Octavio transformaba lo que de otra manera habría sido la enésima guerra civil entre romanos en algo cualitativamente diferente, una guerra de defensa de Roma contra una amenaza oriental. Era propaganda en el sentido más hábil del término, y funcionó. El verano del año 31 a.C. encontró al mundo mediterráneo conteniendo el aliento frente al enfrentamiento más grande que sus guerras civiles habían producido hasta entonces. Octavio había reunido alrededor de 200.000 hombres y una flota de 400 galeras bajo el mando de Marco Agripa, el general que había demostrado en Sicilia contra Sexto Pompeyo que era capaz de hacer exactamente lo que Octavio necesitaba, en el momento en que lo necesitaba y sin malgastar recursos innecesarios en el proceso. Antonio había igualado esas cifras con sus propias fuerzas orientales y con la flota y los recursos financieros del reino más rico del mundo antiguo, el Egipto de Cleopatra, respaldándolo. Para situar en perspectiva la magnitud de lo que se avecinaba, César había combatido en Farsalia con apenas 25.000 hombres. Lo que estaba a punto de ocurrir frente a las costas de Grecia era algo de una escala que la historia de Roma no había visto antes. Antonio había concentrado sus fuerzas en el promontorio de Accio, en el noroeste de Grecia, en la boca del Golfo Ambracio, un brazo de mar encerrado que ofrecía abrigo para su flota y una base desde la que planeaba cruzar hacia Italia y llevar la guerra directamente al corazón del territorio de su rival. Era una estrategia que tenía sentido sobre el papel, pero que dependía de una iniciativa que Octavio y Agripa no tenían ninguna intención de concederle. Los dos respondieron concentrando sus fuerzas en el continente griego al norte de Accio y comenzando a apretar el cerco antes de que Antonio pudiera lanzar su ofensiva. Lo que siguió fue una campaña de semanas en la que la guerra se ganó tanto por agotamiento como por combate. La desertación corroía las filas de Antonio con una persistencia que revelaba hasta qué punto la confianza de sus aliados en su causa había comenzado a flaquear. Las enfermedades diezmaban a sus hombres en los campamentos junto al Golfo. Y los suministros llegaban con una irregularidad creciente a medida que Agripa controlaba las rutas marítimas que debían alimentar al ejército oriental. Para el 2 de septiembre del año 31 a.C. Antonio ya no tenía la iniciativa ni las condiciones para recuperarla esperando. Con algo más de 300 naves y 25.000 hombres a bordo intentó romper el cerco y abrirse paso hacia el Mediterráneo abierto, donde las distancias y la movilidad podrían compensar la posición de desventaja en que se encontraba. Las galeras de Agripa lo esperaban formadas en las aguas frente a la salida del Golfo, y lo que siguió fue la batalla de Accio, el enfrentamiento naval que la historia ha convertido en el símbolo del fin de una era y el comienzo de otra. La batalla no fue la demostración brillante de táctica naval que los relatos posteriores a veces sugieren. Las galeras de Antonio eran más grandes y más pesadas que las de Agripa, lo que en teoría les daba ventaja en el combate directo. Pero esa ventaja fue neutralizada por un fenómeno que los marineros del Mediterráneo conocían bien y que nadie del Estado Mayor de Antonio había calculado con suficiente atención: las aguas muertas del Golfo,
capas de agua de alta salinidad mezcladas con agua dulce de los ríos que desembocaban en la zona, que atrapaban a los cascos de las galeras más pesadas y reducían su velocidad a una fracción de lo normal. Las galeras de Antonio quedaron paralizadas en ese fenómeno precisamente cuando necesitaban toda la velocidad disponible, y las ágiles naves de Agripa aprovecharon la situación para acercarse lo suficiente y comenzar a lanzar fuego sobre las cubiertas enemigas. La combinación del fuego, la parálisis de las galeras pesadas y la ruptura de las comunicaciones entre los diferentes sectores de la flota de Antonio produjo un colapso que en pocas horas se convirtió en derrota total. Al caer la noche, las esperanzas de Marco Antonio ardían literalmente sobre las aguas frente al cabo de Accio, y el resplandor de los barcos en llamas iluminaba el comienzo de un mundo nuevo que solo uno de los dos hombres viviría para gobernar. Antonio logró escapar hacia Egipto con un puñado de naves. Cleopatra, que había estado presente con su propia escuadra, lo siguió. Octavio y Agripa los persiguieron con la determinación de quien sabe que una victoria incompleta puede revertirse, y cuando llegaron a las puertas de Alejandría en el verano del año 30 a.C. encontraron una resistencia que se desvanecía antes de cristalizar. Las tropas que aún respondían a Antonio desertaron en masa al aproximarse el ejército victorioso, repitiendo con una fidelidad que habría resultado cómica si no fuera tan consecuente el patrón que había definido tantos episodios de aquella guerra: los hombres seguían al ganador, y en aquel momento no había la menor duda sobre quién era el ganador. El 1 de agosto del año 30 a.C., Marco Antonio se quitó la vida cayendo sobre su propia espada después de una última derrota que dejó sin alternativas a un hombre que había sido durante 2 décadas una de las figuras más poderosas del mundo romano. Murió como había vivido, con una dramaticidad que sus contemporáneos encontraban fascinante y que la historia ha preservado con la misma mezcla de admiración y compasión con que se recuerda a los que caen con grandeza. Cleopatra lo siguió 9 días después, eligiendo la muerte con la misma determinación con que había gobernado su reino. Las fuentes antiguas señalan que se envenenó, aunque la leyenda de la serpiente que popularizaron los poetas y los pintores posteriores era casi con certeza un embellecimiento literario. Lo que es indudable es que eligió morir como reina antes que vivir como trofeo en el triunfo que Octavio habría celebrado en Roma con ella encadenada en el desfile. Octavio no mostró la misericordia que algunos de sus actos posteriores podrían sugerir que era parte de su carácter. Cesarión, el hijo que Cleopatra había tenido con Julio César, fue ejecutado a pesar de tener alrededor de 17 años. Era el único ser vivo que podía reclamar un vínculo de sangre con el mismo César cuyo nombre Octavio llevaba como herencia y como bandera, y por eso precisamente no podía dejar que viviera. Marco Antonio Antilo, el hijo mayor de Antonio con su primera esposa Fulvia, fue ejecutado también. Ambos jóvenes tenían aproximadamente la misma edad que Octavio había tenido cuando comenzó su propio ascenso. Esa coincidencia no se le escapó, y fue precisamente porque entendía lo que un joven determinado podía hacer con un nombre y una herencia que no estaba dispuesto a dejar ese riesgo vivo y en libertad. Egipto fue formalmente incorporado como provincia romana, pero con una característica que revelaba la manera en que Octavio pensaba sobre el poder: no lo entregó a la administración del Senado como se hacía con las otras provincias, sino que lo colocó bajo el control directo de un prefecto nombrado por él personalmente. Era el territorio más rico del imperio, y no tenía ninguna intención de compartirlo. La guerra había terminado. Y con ella había terminado algo más grande y más difícil de nombrar: la era de la República Romana, el sistema político que había gobernado Roma durante casi 5 siglos y que a pesar de todas sus imperfecciones había representado la idea de que el poder debía ser distribuido, debatido y limitado por instituciones más grandes que cualquier individuo. Octavio era ahora el único hombre en pie en el centro del mundo, y la pregunta que todos en Roma se hacían, aunque pocos se atrevieran a formularla en voz alta, era ¿qué iba a hacer con eso? La respuesta que Octavio dio a esa pregunta fue la más inteligente de todas las que había dado en su vida, y eso es decir mucho. No proclamó una monarquía. No se declaró dictador como Sila. No acumuló títulos extraordinarios como César. Hizo exactamente lo contrario, y en esa inversión de las expectativas estaba el genio político más puro de su carrera. En el año 27 a.C. compareció ante el Senado y realizó un gesto teatral de una eficacia que rozaba la perfección: anunció que renunciaba a todos sus poderes extraordinarios y devolvía el control del Estado al Senado y al pueblo romano.
Era exactamente lo que Sila había hecho y César nunca había hecho, y el Senado, que estaba compuesto por hombres que sabían perfectamente que Octavio tenía el control real de casi todos los ejércitos y de la mayor parte de los recursos del imperio, respondió con la gratitud de quien recibe un regalo que sabe que puede retirarse en cualquier momento. El Senado le otorgó 2 títulos nuevos. El primero fue Princeps, que significaba el primero entre iguales, el ciudadano más destacado de la República. Era un título que no implicaba formalmente ningún poder ejecutivo especial, que sonaba a reconocimiento honorífico más que a nombramiento político, y que por eso mismo era exactamente el tipo de título que Octavio quería, uno que describiera la realidad del poder sin pronunciar las palabras que habrían hecho imposible aceptarlo. El segundo fue Egastes, una palabra latina que no tenía una traducción precisa pero que transmitía una combinación de veneración, santidad y grandeza que elevaba a su portador por encima del plano ordinario de los mortales sin colocarlo en el plano de los dioses, al menos no todavía. A partir de ese momento el mundo lo conocería como César Augusto, y la historia usaría ese nombre para denominar una era completa. Se llamó a sí mismo Imperator, comandante victorioso, un título que en latín describía ampliamente a un general que había ganado batallas importantes pero que con el paso de los siglos se transformaría en la raíz de la palabra que en todos los idiomas descendientes del latín designa al gobernante supremo de un imperio. Y la sesión del Senado de enero del año 27 a.C. es la fecha que los historiadores señalan como el nacimiento del Imperio Romano, aunque en aquel día nadie lo habría descrito exactamente así, porque la belleza del sistema que Augusto había construido era precisamente que todo seguía pareciendo una república mientras en la práctica era otra cosa completamente diferente. Con el poder asegurado bajo una apariencia de normalidad republicana, Augusto volvió la mirada hacia las fronteras y hacia las reformas internas que décadas de guerra civil habían postergado. Las conquistas vinieron primero. El reino de Galacia en la actual Turquía fue incorporado como provincia en el año 25 a.C., cuando murió su rey sin herederos adecuados. Las tribus del norte de Hispania que habían resistido la autoridad romana durante 2 siglos completos fueron finalmente sometidas entre los años 29 y 19 a.C. en campañas que Augusto supervisó personalmente durante parte del tiempo, y en esos territorios conquistados se descubrieron depósitos de oro que produjeron una riqueza que transformó las finanzas del imperio y de la aristocracia romana de maneras que sus beneficiarios recordarían durante generaciones. Si llegaste hasta aquí, significa que eres alguien que verdaderamente disfruta del contenido como este, y eso para nosotros vale muchísimo. Si este vídeo le añadió algo a tu día, si aprendiste algo nuevo o simplemente disfrutaste del viaje, considera dejar un like y suscribirte al canal para que no te pierdas ninguna biografía nueva, porque hay muchas historias extraordinarias que todavía están por llegar. Y ahora queremos escucharte a ti, déjanos un comentario contándonos desde qué parte del mundo estás viendo esto, porque siempre nos sorprende y nos llena de gratitud ver cómo personas de tantos rincones diferentes del planeta se reúnen alrededor de historias como esta. Los reinos clientes del Mediterráneo Oriental, incluyendo el reino herodiano de Judea, fueron organizados dentro de la esfera de influencia romana con una combinación de presión diplomática y presencia militar que no requirió campañas costosas. Y en el año 20 a.C. Augusto obtuvo un triunfo diplomático que su propaganda convirtió en una victoria militar de primer orden. Negoció con el Imperio Parto la devolución de los estandartes de las legiones que habían sido capturados en la batalla de Carras 40 años antes, cuando Craso y su ejército fueron destruidos en el desierto mesopotámico. Los estandartes eran símbolos de un honor herido que los romanos llevaban décadas esperando recuperar, y Augusto los recibió como si los hubiera ganado con la espada aunque los había obtenido con la diplomacia. Nadie en Roma cuestionó la diferencia, o al menos nadie lo hizo en voz alta. Pero las conquistas y la diplomacia eran solo una parte de lo que Augusto estaba construyendo. Las reformas internas que emprendió durante aquellos años transformaron Roma de una manera que sus habitantes notaron en la vida cotidiana con una inmediatez que ninguna campaña militar podía proporcionar. La ciudad había crecido hasta superar el 1.000.000 de habitantes, una concentración humana sin precedente en la historia occidental hasta ese momento, y las infraestructuras con que contaba para gestionar esa población eran completamente inadecuadas. Los incendios eran frecuentes y devastadores, porque los edificios de Insulae, los bloques de apartamentos donde vivía la mayor parte de la población urbana, eran construcciones de madera y ladrillo que ardían con facilidad y que estaban tan apiñadas que el fuego podía cruzar de un edificio al siguiente antes de que nadie pudiera hacer nada para detenerlo. La criminalidad nocturna hacía las calles peligrosas después de que caía la oscuridad.
Y la administración de una ciudad de ese tamaño dependía de estructuras improvisadas que habían funcionado cuando Roma era una ciudad de 100.000 personas pero que crujían bajo el peso de una población 10 veces mayor. Augusto creó las primeras instituciones municipales profesionales que Roma había tenido. Organizó un cuerpo de vigiles, una combinación de policía nocturna y brigada de bomberos, que patrullaba las calles después del atardecer y respondía a los incendios con una velocidad y una organización que el sistema anterior de brigadas privadas nunca había podido igualar. Reorganizó la administración de los barrios de la ciudad en 14 regiones con responsables nombrados directamente por él. Amplió la Guardia Pretoriana, el cuerpo de élite que servía como su protección personal, convirtiéndola en una fuerza de seguridad permanente con jurisdicción sobre Roma y la península italiana. Y reformó el sistema tributario de manera que el imperio contara con fuentes de ingresos estables y predecibles que sustituyeran la dependencia histórica en el saqueo de territorios conquistados. Era el trabajo de un administrador de primer orden, no de un general, y revelaba que Augusto era capaz de prestar la misma atención meticulosa a los detalles de la gestión cotidiana que había prestado a la estrategia de las batallas. El reinado de Augusto fue también, de una manera que él mismo cultivó con una conciencia plena de lo que estaba haciendo, una era de florecimiento cultural que no tenía precedente en la historia romana y que pocos periodos de cualquier civilización han igualado en concentración de talento y de obra duradera. Los poetas Virgilio y Horacio trabajaron bajo su protección directa y produjeron obras que siguen siendo estudiadas y admiradas 21 siglos después. Virgilio compuso la Eneida, el poema épico que construía una genealogía mítica que unía a los fundadores legendarios de Roma con la familia Julia, convirtiendo el ascenso de Augusto en el cumplimiento de un destino que los dioses habían trazado desde el principio de la civilización romana. Era una operación de legitimación ideológica ejecutada con una belleza literaria que la hacía irresistible. Horacio publicó sus odas en aquellos mismos años, celebrando la paz que Augusto había traído después de décadas de guerra con una gratitud que era genuina porque venía de un hombre que había vivido la alternativa. Ovidio, el más independiente y el más irreverente de los poetas de la era, escribió las Metamorfosis y el arte de amar. El historiador Livio comenzó su monumental historia de Roma desde sus orígenes hasta el presente, una obra que ocuparía toda su vida y que Augusto apoyó aunque sus páginas no siempre presentaban el pasado de la manera más conveniente para el presente. Y en piedra y mármol, Augusto transformó la ciudad que gobernaba con una escala y una visión que tenían pocos precedentes en la historia urbana del mundo antiguo. El Foro de Augusto, con su templo de Marte Vengador en el centro, era una declaración en arquitectura de los valores que reclamaba como propios, la piedad hacia los dioses, el respeto por los ancestros y la grandeza de Roma encarnada en sus monumentos públicos. Su propio mausoleo en el campo de Marte fue construido durante su vida, un recordatorio constante de que incluso el hombre más poderoso del mundo era mortal, aunque también un símbolo de que la dinastía que estaba construyendo tenía la intención de durar. El Ara Pacis, el altar de la paz augustea, era quizás el más hermoso de todos aquellos monumentos, un altar de mármol blanco decorado con relieves que representaban a la familia imperial en procesión, a la tierra en su abundancia, y a la paz como el bien más preciado que el gobierno de Augusto había traído a un mundo que había conocido demasiada guerra. Cuando a finales de su vida pronunció la frase que sus contemporáneos recordaron durante siglos, que había encontrado Roma hecha de ladrillo y la dejaba hecha de mármol, no estaba exagerando tanto como la modestia romana habría requerido. En el año 12 a.C., con la muerte de Lépido que había sobrevivido en su retiro dorado durante más de 2 décadas, Augusto asumió también el título de Pontifex Maximus, el sumo sacerdote de Roma, reuniendo así en su persona las 3 dimensiones del poder que Roma reconocía como fundamentales, el poder militar como imperator, el poder político como princeps, y el poder religioso como Pontifex Maximus. Era una concentración de autoridad que en la República habría sido impensable, pero que dentro del sistema que había construido parecía simplemente la culminación natural de una carrera de servicio a Roma. En el año 2 a.C. el Senado le otorgó el título de Pater Patriae, padre de la patria, el reconocimiento más cargado de emoción que la tradición romana podía ofrecer. Augusto lo recibió con las palabras precisas que la ocasión requería, diciendo que no había manera de agradecer adecuadamente un honor tan grande y que solo podía responder prometiendo que trabajaría el resto de su vida para estar a la altura de él. Era la cima. Y desde esa cima, la vista que Augusto tenía ante sí era la del imperio más grande y más próspero que el mundo occidental había conocido, extendido desde las costas atlánticas de Hispania hasta las orillas del Éufrates, desde las fronteras del norte en el Rin y el Danubio hasta los desiertos del norte de África.
Pero desde esa misma cima también se veía con una claridad que desde abajo no era posible la pregunta que ningún poder ni ningún título podía responder por él, quién vendría después, y qué quedaría de todo lo que había construido cuando él ya no estuviera allí para sostenerlo. El hombre que había resuelto todos los problemas que Roma le había puesto enfrente durante 50 años se enfrentaba ahora al único que no podía resolver con dinero, ejércitos ni inteligencia política. La sucesión era el talón de Aquiles de todo el sistema que había construido, porque ese sistema dependía en última instancia de una persona, y las personas mueren. Augusto no tenía hijos varones propios. Tenía una hija, Julia, nacida de su primer matrimonio con Escribonia, una mujer a quien había desposado por conveniencia política y de quien se divorció el mismo día en que ella le daba a luz, para casarse con Livia, la mujer que sería su compañera durante 52 años y que los historiadores han retratado con una mezcla de admiración y desconfianza que dice tanto sobre la época como sobre ella misma. Julia era inteligente, educada y profundamente romana en su temperamento. Pero en el sistema que su padre había construido, las mujeres no podían ser depositarias del poder supremo, y eso significaba que su valor para Augusto era principalmente el de un instrumento dinástico, un canal a través del cual el poder podía transmitirse a la generación siguiente si los matrimonios correctos producían los herederos correctos. Era un papel que la historia ha impuesto a las hijas de los poderosos con una regularidad que no hace más cómodo reconocerlo, y que Julia aceptó durante años con una resignación que eventualmente se transformó en algo más parecido a la rebelión silenciosa de quien ya no puede seguir fingiendo que el papel que le han asignado le satisface. El primer intento de resolver la sucesión llegó con el matrimonio de Julia con Marco Claudio Marcelo, el sobrino de Augusto a quien estaba preparando con toda la atención que podía desviar de los asuntos de Estado. Marcelo era joven, capaz y contaba con el favor del único hombre cuya opinión importaba. Pero murió en el año 23 a.C., probablemente de la misma enfermedad que ese mismo año había llevado a Augusto al borde de la muerte y que le había hecho tomar conciencia de manera aguda de lo que pasaría con el imperio si él desaparecía sin haber resuelto la cuestión de la continuidad. La pérdida de Marcelo fue dolorosa en términos personales, pero Augusto respondió a ella con la practicidad que definía su manera de procesar los golpes del destino. Casó a Julia con Marco Agripa, su general de toda la vida y el hombre sin cuya habilidad militar la victoria de Accio habría sido imposible. La diferencia de edad entre Julia y Agripa era considerable, lo suficiente como para que la broma que circulaba en Roma preguntara si era apropiado que un hombre tan joven como el yerno de Augusto tuviera un suegro tan viejo reflejara la incomodidad que el matrimonio producía en la opinión pública. Pero el matrimonio fue fértil en el sentido que Augusto necesitaba, produjo 5 hijos, entre ellos 2 varones, Gayo César y Lucio César, que Augusto adoptó formalmente como sus propios hijos y herederos. Los vio crecer con una atención que sus biógrafos describen como genuinamente afectuosa, los presentó ante el ejército y el Senado con la solemnidad de quien está introduciendo a los futuros gobernantes del mundo, y volcó en ellos la esperanza que el destino le había negado repetidamente en otras formas. Agripa murió en el año 12 a.C., y con él desapareció también el único hombre en Roma a quien Augusto consideraba un igual en el campo que más importaba, la capacidad de gobernar con eficacia en ausencia de su amo. La muerte de Agripa abrió una grieta en los planes de Augusto que el tiempo demostraría ser más profunda de lo que parecía en un primer momento. Con los nietos todavía demasiado jóvenes para asumir responsabilidades reales, Augusto necesitaba un regente capaz que pudiera sostener el sistema si él moría antes de que Gayo y Lucio llegaran a la madurez. Ese hombre era Tiberio, el hijo mayor de Livia de su primer matrimonio, un general competente y disciplinado que había demostrado su valor en las fronteras del norte con una eficiencia que nadie en Roma cuestionaba. Pero la relación entre Augusto y Tiberio era complicada en maneras que iban más allá de la política. Años antes, cuando el primer matrimonio de Tiberio con Vipsania Agripina, hija de Agripa de un matrimonio anterior, había producido un hijo y una felicidad conyugal que sus contemporáneos describían como genuina, Augusto lo había obligado a divorciarse de ella para casarse con Julia, recién enviudada de Agripa. Era el tipo de sacrificio que los poderosos exigen a quienes dependen de ellos con la tranquilidad de quien no tiene que pagarlo personalmente, y Tiberio lo pagó con una amargura que nunca desapareció completamente. Julia, por su parte, respondió a ese matrimonio forzado con una serie de relaciones y escándalos que Augusto intentó primero ignorar, luego contener, y finalmente castigar con un exilio que reveló hasta qué punto la imagen pública del buen padre de familia que había cultivado con tanto cuidado podía coexistir con decisiones de una frialdad que sus contemporáneos encontraban difícil de reconciliar con ese retrato. Tiberio,
Agotado por la tensión de una posición que le exigía servir a un hombre que lo usaba sin reconocerlo completamente, tomó en el año 6 a.C. la decisión que sorprendió a toda Roma, se retiró voluntariamente a la isla de Rodas, dejando el centro del poder sin el regente que Augusto había estado construyendo. Fueron años de una incomodidad mutua que los biógrafos de ambos hombres han descrito con una riqueza de detalles que sugiere que las tensiones entre ellos eran visibles para todos los que los rodeaban. Augusto no podía obligar a Tiberio a volver sin reconocer que lo necesitaba, y Tiberio no podía volver sin reconocer que su posición dependía completamente de la voluntad del hombre cuya voluntad había elegido ignorar. El destino resolvió el impasse de la manera más dolorosa posible. Lucio César murió en el año 2 de nuestra era, a 19 años, víctima de una enfermedad en el sur de la Galia mientras se dirigía a tomar el mando de las fuerzas en Hispania. Gayo César murió 2 años después, en el año 4, de las heridas recibidas durante una campaña en el Oriente que había comenzado con promesas y terminado en la herida que su cuerpo joven no pudo superar. Augusto había enterrado a 2 generaciones de herederos, y lo que quedaba al otro lado del dolor era la única opción que el destino le dejaba, Tiberio. Lo adoptó formalmente ese mismo año y comenzó a transferirle poderes y responsabilidades con la sistemática resignación de quien ha dejado de pelear contra la realidad y se limita a trabajar con lo que tiene. Los últimos años del reinado fueron años de consolidación y de sombra en partes iguales. La consolidación venía de las reformas que seguían funcionando, de las fronteras que se mantenían, del comercio que fluía, de las ciudades del imperio que crecían y prosperaban bajo el orden que Augusto había instalado. La sombra venía del norte, y llegó en el año 9 de nuestra era con la intensidad de un golpe que sus contemporáneos describieron como el más duro que el anciano emperador había sufrido en toda su vida pública. En el bosque de Teutoburgo, en las profundidades de la Germania que Roma había estado intentando incorporar como provincia durante años, 3 legiones romanas al mando del general Publio Quintilio Varo fueron destruidas en una emboscada que Arminio, un noble germano que había servido en el ejército romano y alcanzado la ciudadanía, había preparado con un conocimiento de las tácticas romanas que solo podía venir de años de haberlas practicado desde adentro. La traición era perfectamente ejecutada porque quien la ejecutaba conocía exactamente cómo pensar el romano, cómo predecir sus movimientos, dónde colocarlo en terreno donde sus ventajas se convirtieran en debilidades. Las 3 legiones, alrededor de 20.000 hombres, fueron aniquiladas en 3 días de combate en un terreno boscoso que anuló la disciplina de formación y la coordinación táctica que eran las fortalezas del ejército romano. Los números de esas legiones, la 17, la 18 y la 19, fueron retirados del orden de batalla y nunca volvieron a asignarse a ninguna otra unidad del ejército imperial. Era un duelo que Roma llevaría en silencio durante décadas. Los que estaban cerca de Augusto en aquellos días dejaron testimonios de un anciano que golpeaba su cabeza contra las paredes de su habitación y repetía las mismas palabras una y otra vez: Varo, devuélveme mis legiones. No era la reacción calculada del político que había manejado cada crisis de 50 años con una frialdad que sus contemporáneos admiraban y temían. Era la reacción de un hombre que veía el límite de su poder dibujado con la sangre de 20.000 soldados en un bosque del norte de Europa, y que comprendía que ese límite no podía cruzarse sin un costo que el imperio no estaba en condiciones de pagar. La frontera romana en Germania se estabilizó permanentemente en el río Rin, y aquella línea que el desastre de Teutoburgo trazó en el año 9 de nuestra era sería uno de los factores que definirían el mapa cultural y político de Europa durante los 2000 años siguientes, separando el mundo que Roma había formado del mundo que Roma nunca pudo alcanzar. Augusto murió el 19 de agosto del año 14 de nuestra era en la ciudad de Ñola, al sur de Italia, mientras viajaba acompañado de Tiberio. Tenía 75 años, una longevidad que en su tiempo era notable para cualquier hombre y que en el contexto de una vida tan llena de conflictos, tensiones y enfermedades resultaba casi milagrosa. Livia, la compañera de 52 años que había sido testigo de todo desde los años de la guerra civil hasta los días de la más completa gloria imperial, estuvo a su lado hasta el final. Los testimonios de quienes estuvieron presentes en sus últimas horas describen a un hombre que preguntó a quienes lo rodeaban si consideraban que había interpretado bien su papel en la comedia de la vida. Era una pregunta que encerraba toda la ambigüedad de un hombre que había pasado décadas construyendo una imagen pública y que al final, en la intimidad de una habitación en Ñola, se permitía el lujo de preguntarse si aquella imagen había sido también una persona. El Senado lo declaró Dios pocas semanas después de su muerte, incorporándolo al panteón romano con el culto y los rituales que correspondían a las divinidades del Estado. Era el reconocimiento definitivo de lo que todos sabían,
que aquel hombre había sido algo cualitativamente diferente de cualquier cosa que Roma había conocido antes de él, y que el mundo que dejaba detrás era tan diferente del que había encontrado que la distancia entre los dos no podía medirse simplemente en años de reinado. El periodo que siguió a su muerte recibió el nombre de Pax Romana, la paz romana, y aunque el término fue acuñado por historiadores posteriores, captaba algo real y verificable. Durante los 2 siglos que siguieron al reinado de Augusto, el mundo mediterráneo vivió un periodo de estabilidad, seguridad y prosperidad que no tenía precedente en la historia antigua y que no volvería a repetirse durante siglos después de la caída de Roma. Las fronteras eran seguras, los caminos estaban mantenidos, el comercio fluía con una libertad que generaciones anteriores no habrían podido imaginar, y las ciudades del imperio compartían una lengua, un derecho y una cultura que hacían posible la vida organizada a una escala que el mundo no conocería de nuevo hasta mucho más tarde. Pero el legado de Augusto es inseparable de sus contradicciones, y hacer justicia a su figura requiere sostener esas contradicciones sin resolver ninguna artificialmente. Era el hombre que había traído la paz a un mundo que llevaba un siglo desangrándose en guerras civiles, y también el hombre que había construido esa paz sobre la destrucción de las instituciones que habían hecho de Roma algo más que el dominio de un solo hombre. Era el hombre que amaba la vida simple, que comía con frugalidad, que dormía en una cama ordinaria, que se vestía con ropas que su esposa e hija tejían en casa, y también el hombre que había ordenado ejecutar a adolescentes para no dejar rivales vivos. Era el hombre que protegió a los poetas y financió el arte con una generosidad que produjo obras que 20 siglos después siguen siendo leídas, y también el hombre que desterró a Ovidio en sus últimos años por razones que nunca explicó completamente y que el poeta nunca pudo comprender del todo. Lo que había construido era una estructura de poder que dependía para su funcionamiento correcto de que quien la ocupara tuviera la inteligencia y el carácter de Augusto, y que sin esas cualidades podía producir resultados exactamente opuestos. Los mismos mecanismos de poder concentrado que en manos de Augusto habían producido la Pax Romana produjeron en manos de Calígula y de Nerón el tipo de tiranía que los propios romanos recordaban con horror. Lo que hace posible un Augusto hace posible también sus opuestos, y esa es quizás la consecuencia más duradera y más incómoda de todo lo que construyó. El mes de agosto lleva su nombre en todos los idiomas descendientes del latín, un recordatorio cotidiano y completamente desapercibido de un hombre que rediseñó el mundo en que vivía. Su mausoleo sigue en pie en Roma, convertido en ruina pero todavía visible en el paisaje de la ciudad que él transformó de ladrillo en mármol. Y el título que él usó con una modestia calculada, Imperator, viajó a través de los siglos y los idiomas para convertirse en la palabra que las civilizaciones posteriores usaron para nombrar a sus propios gobernantes supremos, Kaiser en alemán, Tsar en ruso, Emperor en inglés, emperador en español. Todos esos títulos tienen su origen en el nombre que un joven de 18 años adoptó en Roma en la primavera del año 44 a.C., el día en que decidió que el nombre de un hombre muerto era suficiente para cambiar el mundo. Y tenía razón.